Pues bien, para concluir hablaremos de la posmodernidad, la concepción de filosofía en América Latina. Pues bien, normalmente ¿cómo se entiende la filosofía? O cómo se hacía la filosofía en América Latina en siglos pasados, desde la época de la colonia. Pues bien, normalmente se entendía que el quehacer filosófico siempre tenía su referente hacia Europa, hacia los pueblos de Europa. Esto se debe a que muchas de las corrientes europeas se han replicado mecánicamente en América Latina, como el platonismo, el existencialismo, el positivismo, por mencionar algunos. Esto nos lo dice Augusto Salazar Bonti en Existe una filosofía de nuestra América. Pues bien, ¿por qué Europa ha sido el referente para hacer problemas filosóficos? Pues bueno, porque se cree, algunos dicen que es un mito, otros que es verdad, o sea que sí pertenece a la esencia, de que en Grecia se dio el origen de la filosofía. No hay filosofía antes de Grecia, en ninguno de los pueblos. Entonces, si se piensa que, si se toma como verdadero que Grecia fue la cuna de la filosofía, entonces todo su referente va a permanecer ahí, y su desarrollo posterior también, es decir, en los pueblos europeos. Las preguntas que se formula la filosofía en sentido clásico son universales para todos los individuos, independientemente del pueblo, de las condiciones sociales, políticas, económicas, lingüísticas. Se preguntaba por la esencia, por ejemplo, de la justicia, qué es la verdad, qué es la virtud, el alma, el ser. Todas estas cuestiones escapan a la contingencia cultural, es decir, a la época y al pueblo. Es decir, que son esto, son abstractas, a priori y universalmente válidas para todos. Entonces se piensa, bueno, si son universales, si son independientes de cualquier pueblo, entonces pues América Latina adopta este modelo para hacer filosofía, adopta sus distintas corrientes, sus autores, se enseñan en la academia de los pueblos latinoamericanos, y entonces pues nos limitamos a replicar lo que dijeron tal autor en tal época, tal sistema. Entonces bien, como afecta la posmodernidad a esta concepción es que la razón ya no se entiende como a priori, como capaz de formular juicios universales y necesarios, y que la filosofía no solo tiene una configuración, que es la europea. Europa ya no sería el centro, el referente absoluto del quehacer filosófico, sino que desde la posmodernidad solamente es un punto de vista entre muchos otros, entre los pueblos como la India, África, Latinoamérica, ¿verdad? Todos estos pueblos pueden configurar su propio estatuto de filosofía, y es que la razón ya no se entiende como a priori, sino como que formula juicios a posteriori. Es decir, la razón es la capacidad intelectual con la cual resolvemos y comprendemos nuestros problemas. Formamos una cosmovisión de la cultura en la que estamos insertos. Si las preguntas, si los autores y las categorías que se formularon en Europa sirvieron dentro de su propio contexto, pues bien, pero eso no quiere decir que funcione de igual manera en otros contextos, como es el caso de América Latina. La razón, por lo tanto, necesita una nueva configuración, una nueva racionalidad, en este caso en América Latina, que no prescinda o que no hable sobre problemas universales y abstractos, sino problemas concretos. La razón ahora es histórica y fáctica, es decir, que no puede negar la tradición previa a sí misma. En este caso de los pueblos de Latinoamérica, hablaremos sobre, o más bien, se puede hacer filosofía a partir de la razón, pero ¿con qué objetos vamos a reflexionar?
¿Con qué objetos vamos a hacer filosofía? ¿Con el ser? ¿Con el alma? ¿Con el conocimiento? Pues sí se puede hacer, pero principalmente se hará filosofía con el objeto de hablar sobre la pobreza, la violencia, ¿verdad? Todos los problemas políticos, sociales, económicos, ya no se va a prescindir de ellos, sino que se va a tomar a estos problemas como objeto de la reflexión filosófica, no como simples contingencias de las cuales la filosofía prescinde, sino que toma conciencia de ellas e intenta resolverlos. Entonces, bien, ¿qué queremos decir con esto? Que la razón, en sentido moderno, es a priori y universal, independientemente del contexto en el que se encuentre. Mientras que la razón, desde la posmodernidad, va a ser concreta, histórica y va a tomar en cuenta todos los elementos necesarios para su reflexión. Problemas desde los elementos lingüísticos, sociales, económicos, políticos, etc. Con el propósito de no solamente brindar un sentido a la cultura y a la historia, sino también una manera en que podamos resolver los problemas actuales con miras hacia un futuro mejor. Entonces, ok, ese es el concepto de razón. ¿Y qué diremos de la filosofía? Que la filosofía no es una, sino muchas. Hay muchas filosofías. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía no se construye de manera abstracta, sino al interior de un determinado contexto histórico-cultural que pueda darle los elementos al filósofo para tratarlos como objetos de su reflexión. Filosofía como diálogo con la realidad significa una búsqueda constante de significado al ambiente particular y soluciones de sus problemas. Y una vez que esta racionalidad o esta filosofía se configure a partir del contexto en el que se encuentra, no va a permanecer inmutable y estable permanentemente. O más bien eso, no va a permanecer estable de manera eterna. Sino que esta filosofía va a cambiar continuamente, al igual que tanto como lo haga su cultura. Al mismo tiempo en el que la cultura se movilice, también la filosofía tendrá nuevas configuraciones. En este sentido, la filosofía es dinámica. Pues bien, este fue el ejemplo, un ejemplo en el que la posmodernidad, en este caso, afectó a la noción de razón y de filosofía en América Latina. Hay muchos otros ejemplos. Hay ejemplos en las matemáticas, en la sociología, la física. Como decimos, la posmodernidad pues es interdisciplinar, ¿no? Se refiere desde los principios axiomáticos de todas las áreas del conocimiento. Por eso tomamos este como un ejemplo. Pues bien, hasta aquí hemos terminado la serie de videos que nos dicen qué es la posmodernidad, qué son los valores posmodernos, la obra La condición posmoderna y este ejemplo conclusivo de América Latina. Pues bien, gracias por su tiempo y nos vemos en otros videos.